Hola, soy Jaime Cebolla. En este vídeo el objetivo es que seáis capaces de identificar los condicionantes de la selección con evaluación de descendencia y sepáis o seáis capaces de aplicar este método de selección a una especie alógama, que es donde generalmente tiene más repercusión. Para ello, inicialmente recordaremos en qué consiste la selección masal, puesto que la evaluación de la descendencia se va a incluir dentro de este programa de mejora. A continuación veremos exactamente cómo se desarrolla la evaluación con evaluación de descendencia simple, evaluando la descendencia de polinización libre, y por último veremos la selección con doble evaluación de descendencia, tanto la de polinización libre como la de autopolinización. Vamos a empezar. ¿En qué consiste un programa de selección masal? Vamos a partir de una generación en la que contamos con mucha variación. Llamamos la primera generación de selección. En ella identificaremos los mejores genotipos, los mejores individuos. Obtendremos semilla de ellos y mezclaremos la semilla para constituir la generación siguiente. Este método de mejora es muy primitivo y se caracteriza por esto, por seleccionar los mejores individuos de la población y mezclar su descendencia para constituir la generación siguiente. Esto lo hacemos generación tras generación, es decir, en la segunda generación de selección volveremos a identificar las plantas con mejor potencial, obtendremos su descendencia, mezclaremos la semilla y así tendremos la tercera generación de selección. En todo este proceso, a veces haremos selecciones negativas eliminando las plantas fuera de tipo y a veces selecciones positivas. Lo que tenemos que ver en este vídeo es cómo podemos optimizar el proceso de selección de las mejores plantas en cada una de estas generaciones. Vamos a ver la selección con evaluación de descendencia. Partimos, como hemos dicho, de una generación que es muy variable. Podemos identificar las plantas con los mejores atributos y a priori pensamos que van a ser buenos individuos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente van a ser buenas madres? Es decir, estas plantas que por sí mismas parecen tener un buen fenotipo, ¿realmente nos van a dar una buena descendencia? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es, de cada una de las plantas seleccionadas, obtenemos su descendencia por separado. De esa descendencia vamos a establecer dos grupos de semillas. Un grupo de semillas lo vamos a utilizar durante el año 2 para evaluar la descendencia de cada una de las plantas de forma específica. Y el grupo 2 de semilla lo vamos a reservar hasta el año siguiente. En el año 2, como hemos dicho, lo que vamos a hacer en campo, plantar las descendencias de cada planta. A partir de ahí veremos que hay descendencias que se comportan mucho mejor que otras. Esa información nos permite determinar que había plantas que a priori parecían buenos individuos, pero que se han comportado como malas madres. Por eso, esas plantas las vamos a descartar y vamos a recurrir únicamente a la semilla que teníamos guardada en reserva de las plantas que nos han dado una buena descendencia. Esa semilla la mezclamos, que es al fin y al cabo en lo que consiste el programa de selección masal, y constituimos la generación siguiente. En el tercer año volveremos a hacer exactamente lo mismo. Fijaros que en todo este proceso lo que estamos haciendo es intercalar una generación en la que evaluamos la descendencia de cada planta para saber si realmente era una buena madre. Si comparamos este programa de mejora respecto a un programa de mejora sin evaluación de descendencia, que sería el que tenemos aquí en la izquierda, podemos ver las diferencias. En un programa convencional identificamos los mejores individuos, obtenemos la semilla, la mezclamos y constituimos la generación siguiente. Ese programa de convencional está bien, nos da buenos resultados, pero realmente la eficiencia es intermedia. En un programa de selección masal con evaluación de descendencia, lo que hacemos es seleccionamos las mejores plantas y obtenemos la semilla que procede de polinización libre de cada una de ellas. Esa semilla de polinización libre la plantamos al año siguiente por separado, cada descendencia de cada planta por separado. Identificamos cuáles son las mejores descendencias, seleccionamos esas plantas y eso es lo que constituye la generación siguiente.
En este caso, no solo seleccionamos durante el año 1 los mejores individuos, sino que además nos estamos asegurando de que realmente son buenas madres a la hora de darnos buenas descendencias. Lógicamente aumentamos mucho la eficiencia de la selección, pero tiene un coste, y es que tenemos que intercalar una generación. Lo que antes hacíamos en 2 años de cultivo, ahora lo tenemos que hacer en 3 años de cultivo. Hay que ver en qué casos compensa utilizar un método de mejora u otro método de mejora. La evaluación de descendencia, por tanto, por una parte retrasa el programa de mejora, va a ser más caro y más largo, pero por otra parte aumenta la eficiencia en la selección, es decir, nos va a permitir obtener mejores materiales. Tenemos que ver si nos compensa o no nos compensa. Podemos complicar todavía más el proceso de selección y hacer lo que llamamos una selección con doble evaluación de descendencia. ¿Qué quiere decir? En mi generación variable voy a identificar las plantas que tienen las mejores características. Sobre esas plantas, parte de las inflorescencias las voy a autofecundar y obtendré la semilla de autofecundación. Esa semilla de autofecundación la plantaré durante el año 2 para evaluar si la descendencia de cada una de esas plantas seleccionadas es buena o no es buena. ¿Qué información me da? Pues que si cada una de las madres que yo he seleccionado realmente es buena madre por sí misma. Realmente lo que estoy haciendo en este proceso es tratar de evaluar los efectos de los alelos recesivos. Para poder ver ese efecto, lo que tengo que hacer es aumentar la tasa de homocigosis. Y de ahí que lo que esté evaluando en este caso sea la descendencia de autofecundación. Pero por otro lado, realmente lo que tengo que ver es si cada planta que he seleccionado es buena para cruzarse con cualquier otra y dar una buena descendencia. Al fin y al cabo lo que hacíamos en el proceso que hemos aplicado antes de evaluación simple de descendencia. Eso quiere decir que de cada una de las plantas, una inflorescencia la utilizaré para obtener semilla de polinización libre. Parte de esa semilla la voy a plantar en el campo en el año 2 y haré una evaluación. La información que obtendré es si esa planta es buena madre cruzándose con cualquier otra planta. A partir de la información de la descendencia de autofecundación y de la descendencia de polinización libre, si realmente la planta se comporta como buena madre en los dos casos, lo que voy a hacer es acudir a la semilla que había reservado de polinización libre y utilizarla durante el año 3. A nivel práctico, integrando toda esta información, el proceso queda de esta forma. Partimos de una generación variable, identificamos los mejores individuos, en unas inflorescencias las autofecundamos, obtenemos semilla de autofecundación. Esa semilla de autofecundación la plantamos en el año 2 y vemos que descendencias no son buenas y por tanto tenemos que descartar esas plantas. Por otro lado, durante el año 1 también hemos obtenido semilla de polinización libre. Esa semilla de polinización libre la partimos en 2. Un lote de semillas lo evaluamos durante el año 2 y me va a dar la información de qué plantas se comportan como buenas madres cruzándose con cualquier otra. Eso me permite descartar materiales que no cumplen las expectativas. Aunando de la información de la evaluación de descendencia de autofecundación y la descendencia de polinización libre, lo que hago es seleccionar la semilla que tenía de reserva, que cumple los criterios por las dos partes, mezclarla y de esta forma constituir la generación siguiente. Tened en cuenta que este sistema de evaluación todavía aumenta mucho más las necesidades de espacio y mano de obra, porque durante el año 2, en este caso, tengo que evaluar 2 descendencias. Eso implica que necesito más espacio. Por otro lado, al tener más espacio necesito más mano de obra y además tengo que hacer polinizaciones de autofecundación que son mucho más complicadas de hacer. Pero por otra parte, este sistema me permite identificar los efectos de alelos deleterios recesivos y esto a la larga me permite aumentar la eficiencia en la selección. En definitiva, la evaluación con descendencia consiste en intercalar una generación en la que evaluamos la descendencia de cada planta preseleccionada. Esto alarga el programa de mejora. Si añadimos una evaluación de la descendencia de autofecundación, podemos identificar efectos deleterios recesivos y descartar materiales que a priori nos parecían interesantes. Todo ello redunda en aumento de la eficiencia de la selección.
Tenéis más información en los libros de Juan Ignacio Cubero y de Acua sobre introducción a la mejora genética vegetal. Gracias por vuestra atención.